ночная птица. Он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y le doy la bienvenida a mi compañero de cabina. Skoll, ¿cómo andas? Muy feliz de estar nuevamente aquí y pues ansioso de comenzar, la verdad. Creo que va a ser un tema larguito, entonces creo que sería bueno comenzar. Exacto, bueno, pues en esta ocasión tampoco nos puede acompañar Deb, pero le mandamos un saludo donde quiera que esté. Y antes de comenzar con el tema y de lo que vamos a hablar en esta ocasión, quiero darle las gracias a todos los que se han suscrito a nuestros canales, los que se suscribieron a TikTok, que es donde estamos creciendo ahorita, y los que no se han suscrito, vayan a TikTok, búsquenos como La Incógnita de lo Incierto. Estamos subiendo prácticamente material todos los días, de los programas, de historias, de videos que nos parecen extraños, de mucho contenido paranormal que me parece que es interesante y que les puede gustar a todos los que nos escuchan. Y los que no se han suscrito tampoco a nuestros diferentes canales, les pedimos o les invitamos a que vayan a YouTube, a iVoox, a Spotify, a cualquiera de esos canales y se suscriban, porque eso nos ayuda demasiado, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, dicho todo lo anterior, yo creo que ya nos hacía falta tocar un tema ovni, UFO, algo de aliens. Y es que yo creo que los ovnis es uno de los temas que nos apasionan junto con los temas paranormales como tal, como poltergeist, fantasmas, etc. Pero Sí. los ovnis, a mi parecer, creo que es algo de lo que nos gusta hablar porque creemos fielmente en la existencia de vida en otros planetas. Sí. Y por ejemplo los fantasmas y ese tipo de cosas no lo podemos confirmar, tampoco los ovnis, pero creo que estamos más convencidos y tenemos como pruebas un poco más grandes que nos convencen y nos llevan al punto de creer que realmente existen los aliens y vida en otros planetas. Aunque no sé si realmente el caso del que vamos a hablar en esta noche esté catalogado como un tema ovni o solo tema ovni, porque como lo van a escuchar, en este lugar del que vamos a hablar ocurrieron tantas situaciones extrañas que no se sabe con certeza si son solo ovnis, si son aliens, si son fantasmas, poltergeist, críptidos e incluso hasta portales dimensionales. Y más adelantito van a escuchar de todo esto. Y en esta noche vamos a hablar del rancho Skinwalker. Y no tiene nada que ver con Star Wars, como que seguramente muchos de los que nos están escuchando son fan de esta saga. No, Luke Skywalker se hace referencia, digamos, a los cielos, pero no, Skinwalker hace referencia a piel en inglés. Más adelantito también vamos a decir por qué por qué esta definición de Skinwalker. Bueno, el rancho Skinwalker está ubicado en el condado de Utah, en Utah, Estados Unidos, y cuenta con aproximadamente 200 hectáreas de tierra, que asegura toda la gente está embrujada, ya que existen cientos de reportes de actividad paranormal e historias que vienen desde siglos atrás. Skinwalker se traduce como piel caminante y proviene de una creencia muy antigua sobre un ser sobrenatural del folclore Ute, y más adelante vamos a entrar en este mito. Es importante mencionar que la mayoría o la mayor parte de la información fue extraída de un libro que lleva por nombre Hunt for Skinwalker, que es un libro bastante interesante, muy recomendable porque tiene recopilación de historias principalmente de la familia Sherman, pero también es un recopilado como de todas las historias de gente que estuvo o vive cerca de este rancho y le sucedieron muchas cosas paranormales. Como lo dije, principalmente se enfoca este libro en la familia Sherman. ¿Y quiénes son los Sherman? Pues los Sherman son una familia de mormones conformada por Gwen y Terry, que son los padres, y sus dos hijos. Los Sherman compraron el lugar de sus sueños en 1994 y este lugar fue específicamente el rancho Skinwalker. Cuando ellos llegaron, ya tenía el nombre así tal cual, el rancho Skinwalker. Los Sherman compraron esta gran propiedad porque es muy grande, a un precio bastante razonable, aunque esto
no les supuso ninguna extrañeza, al contrario pensaron que se habían sacado la lotería al comprar el rancho de sus sueños a un precio tan bajo. Y esto es algo como muy recurrente en historias que hemos contado anteriormente, Sí. por ejemplo en Amityville, todo este tipo de historias donde se compran propiedades a precios bastante bajos o considerables y que la gente no le toma importancia porque, pues, ¿qué vas a pensar? O sea, yo creo que es difícil que te pase por la mente que te lo están vendiendo barato porque hay algo paranormal o porque alguien murió ahí, aunque creo también que hay gente que no le interesa este tipo de cosas. Justo es lo que te iba a decir. Yo creo que hay gente que incluso el hecho de que le digas lo hace más interesante para ellos o ni siquiera lo creen, ¿no? Como no lo creen, ajá. Ajá, No es también relevante. y a veces resulta un error, ¿no? Pero bueno, Sí, ya sí, al sí. final cada quien. Exactamente. Y bueno, la propiedad anteriormente le pertenecía a Kenneth y Edith Myers, pero al morir pasó a manos del hermano de Kenneth, Garrett Myers. Y Garrett obviamente decidió vender este rancho, pues él no estaba convencido ni quería hacerse cargo de un rancho, él no sabía nada de esto, entonces decidió venderla a los Sherman. Aunque cuando se les vendió, en el contrato se estipuló que la propiedad quedaba a nombre de los Sherman, pero que si ellos querían excavar y encontraban algo, esto seguía perteneciendo a Garrett. Y esto realmente no me parece algo anormal, pues toda la gente de ahí sabía que en el área había petróleo. Entonces, como que este tipo de convenios o de contratos se hacían cuando se compraban este tipo de terrenos en el lugar. Entonces no era algo como que relevante ni que hiciera dudar de nada en la compra. No era fuera de lo normal, ¿no? No, era bastante normal. También se sabe que Kenneth, el dueño anterior, era muy peculiar sobre personas excavando en su propiedad. Esto llevó a pensar a Garrett, al hermano, que había cosas valiosas enterradas en este lugar. Por eso también hizo como este contrato, ¿no? Dijo, seguramente Ok. si mi hermano Está no buscando. dudaba, no, o sea, dudaba de alguien Ah, que fuera a sacar algo o a excavar algo del lugar, entonces seguramente él sabía que había algo valioso. sí, sí. Aunque, según palabras de Kenneth, el dueño anterior, dijo, pueden pasar cosas malas si se excava en el lugar equivocado. Y no se sabe a qué se refería, realmente Ok. nadie lo sabe, pero ya desde aquí empieza algo extraño, como si él hubiera excavado, hubiera encontrado algo extraño y que podía haber sido malo. Sí, sí. No por nada dices este tipo de cosas. Sí, claro. Aunque no se le tomó tanta relevancia ni se le puso mucha atención. Cuando se le entregó la propiedad a los Sherman, mientras estos se estaban mudando, comenzaron a percatarse de algunas cosas bastante extrañas, como por ejemplo, y antes de continuar debo decir que los Sherman ya tenían su ganado, ellos ya se dedicaban a este tipo de crianzas, ya tenían su rancho, Ok. pero compraron este rancho que era más grande, ¿no? Y donde podían crecer como tal. Pensando a futuro, ¿no? Exactamente. Digamos. Y los ejemplos de las cosas extrañas que había en el lugar era que había muchas cercas alrededor de las construcciones, muchas más de lo habitual. Los Sherman sabían que no debía de haber tantas cercas, o sea, era muy extraño que hubiera tantas cercas como protegiendo algo. Ok. Eso era una. La segunda es que había estructuras de hierro como las que se usan para amarrar a los caballos, pero decían los Sherman que regularmente estas están hechas de madera, no de acero. Y estas que estaban ahí parecían ser usadas pero para animales más grandes y pesados, no solo caballos. Ok. Pero pues, tampoco como que le tomaron mayor importancia. Las puertas de las habitaciones, todas, absolutamente todas, tenían pasadores reforzados por dentro y por fuera. Las puertas de la alacena tenían pasadores también, todas las puertas de la cocina tenían pasadores, o sea, de los muebles. Terry y Gwen obviamente pensaron que todo esto era a causa de que los dueños anteriores eran muy paranoicos y que seguramente tenían miedo de que les robaran o algo y que por eso habían reforzado todas las puertas. Pero resulta bastante extraño, o sea, yo no creo que alguien las pusiera porque sí. De hecho. No, ahí empieza como algo ya medio truculento, medio raro, pero pues no para ahí. Poco a poco los Sherman se fueron llevando todo su ganado y lo iban colocando en el rancho. Y casi de inmediato desde que se mudaron, comenzaron los sucesos paranormales, pues los avistamientos de luces de colores por la noche eran muy comunes y extrañas nubes con luces que parecían explotar, aunque no se escuchaba ningún ruido. Ellos decían que veían como nubes que se movían y de repente parecían que explotaban, desaparecían, pero no se escuchaba
absolutamente nada. 5 meses después de que se mudaron, tuvieron el primer gran contacto con un ser bastante extraño. Terry contó que una tarde mientras atendía a su ganado, vio una criatura a la distancia que parecía ser un lobo, pero el lobo era más grande de lo habitual. Okay. De pronto esta criatura comenzó a acercarse y mientras se acercaba lo veía todavía más grande. El animal parecía ser una cruza entre lobo y un perro, sus ojos eran de color azul y su estatura era casi la de un caballo. Cuando ya estaba demasiado cerca se dieron cuenta de esto. Okay. El animal se colocó fuera de la cerca donde estaban los becerros y parecía que solo estaba observando. Incluso Terry dijo que el animal parecía estar domesticado, que parecía ser muy tranquilo. Pero todo cambió cuando uno de los becerros sacó la cabeza de la cerca y en ese momento el lobo le mordió el cuello. En ese instante Terry corrió y golpeó con un trozo de madera a la bestia, pero esta ni se inmutó. Terry le gritó a su hijo que le trajera su Magnum 357 y le disparó en el pecho, pero no le hizo absolutamente nada al lobo. Le dio 3 disparos más y la bestia dio un paso para atrás, pero nuevamente se abalanzó contra el becerro. Y antes de continuar, quiero decir que una Magnum es una pistola de alto calibre, o sea, no es como una 9 milímetros, digamos, o sea, es un calibre bastante choncho potente para hacerle daño a un animal. Y tomando en cuenta que le disparó una vez y luego 3 veces, ¿no? Pues y solo hizo que se hiciera para atrás, pero nuevamente volvió a atacar. Yo me imagino, o sea, ni siquiera, ¿qué te gusta? ¿Contra un elefante? Una Magnum, sí. Yo creo que un sí. elefante tal vez no lo mata, pero sí le hace daño. Yo creo que sí lo dañas, sí ¿no? le O sea, hace daño. Sí. Y sobre todo son 4 Pero, disparos. por ejemplo, a un lobo, o sea, tomando en cuenta que él dijo que era un lobo, Ajá, por eso digo, o sea, a un lobo sí le pensando, tuvo que haber hecho daño. Es lo que estaba pensando, digamos, un elefante que es mucho más grande, piel más gruesa y demás, le haces daño apenas tal vez, o sí lo dañas lo suficiente con una Magnum. A un animal de este tamaño deberías pues dañarlo de gravedad. Exactamente. Y bueno, eso no fue todo, porque Terry se dio cuenta de que no le hacía daño y tomó su rifle 30-06, que es de más alto calibre todavía, y le disparó 2 veces más, dándole en el hombro a este animal. En ese momento el lobo salió corriendo y Terry y su hijo siguieron a este animal para matarlo, pues obviamente era un peligro para sus animales y para ellos mismos. Sí, claro. Pero unos metros más adelante en el bosque lo perdieron de vista, como si el animal hubiera desaparecido. Cuando volvieron, vieron que un pedazo de piel de animal había quedado en el lugar y extrañamente olía a carne podrida, como la de un animal muerto varios días antes. Esto ya se empieza a poner como muy raro, muy extraño. Sí. Y hay registros de que en esta área hace 10 millones de años, y es importante que tomen en cuenta que es hace 10 millones de años, existió el Canis dirus, que era un lobo que medía más de 1 metro y que tenía ojos azules, tal cual como lo describieron, aunque se sabe que se extinguieron hace más de 500,000 años, o sea, hace demasiado tiempo, o sea, impensable. Sí. Esto nos haría pensar que tal vez los animales no se extinguieron por completo y siguen en la zona, o se trata de otra cosa. Y antes de continuar con estos sucesos y todo lo que le pasó a los Sherman, vamos un poquito hacia atrás, unos 300 años nada más. Poquito, porque hace un rato dijimos que el nombre de este rancho provenía de un mito sobre un ser sobrenatural, y a este ser se le llamaba el Skinwalker. Y se dice que desde los 1700 comenzaron a rondar historias sobre estos seres, pero ¿qué es un Skinwalker? Según los Navajo, que son un pueblo originario de Norteamérica, un Skinwalker es un brujo o una bruja que es capaz de transformarse en un animal, como acá los conocemos nahuales en México. De hecho, hay historias de gente que han visitado estos lugares, este pueblo navajo, y aseguran que estos pobladores realizan reuniones alrededor de una fogata donde bailan, se colocan las pieles de animales que cazan, principalmente lobos, y comienzan a girar alrededor del fuego donde hacen ruidos muy extraños como de animales. Pero no se me hace, digamos, nada descabellado, pues hay muchas costumbres que, aunque nos pueden parecer raras, no necesariamente son algo malo. Sí. O sea, no porque este tipo de gente haga este tipo de rituales de bailar, danzar con pieles de animales, quiere decir que hacen algo malo. Sí, claro. Al final solo puede ser tradición y punto, ¿no? Exactamente.
Pero pues eso hace crecer el mito cuando alguien externo ve este tipo de cosas. Ahora estoy hablando de externos, pero hay infinidad de historias dentro de los mismos Navajo que aunque ellos son muy cerrados, no platican casi nada a los externos, sí ha habido historias con gente que a lo mejor tienen como una afinidad y les platican ciertas costumbres y ciertas cosas e historias de su pueblo y cuentan que los skinwalker existen de verdad y que no solo son capaces de transformarse en un animal, sino que también tienen la habilidad de manipular la mente de su víctima. Ok. Nada Entonces, más. aquí ya hay una diferencia entre el nahual, El digamos, nahual. mexicano Ajá. y el skinwalker. El skinwalker como tal tendría la habilidad de manipular la mente humana, pero el nahual como tal solo se podría transformar, o lo que sabemos y hemos investigado es que solo es conocimiento para poder transformarse en algún animal en específico. Ajá. Ahora, para poder obtener estos poderes se tiene que pagar un precio muy alto para ser un skinwalker. Pues según los Navajo, el ritual para convertirse en un skinwalker se debe realizar lo siguiente. Paso número 1, debes de matar a una persona, pero no Uf. cualquier persona. Tiene que ser un familiar querido o alguien muy allegado, alguien con quien tengas Un lazo muy grande. fuerte, ¿no? Ujú. O sea, Ok. alguien, incluso papá, mamá, hermanos, Hermanos. eso sería como que lo que funciona principalmente. Ok. Pero no se queda ahí. El segundo paso es tener sexo con el cuerpo muerto e inerte. El tercer paso es comerte el cuerpo. Y el cuarto es convertir los huesos en polvo y guardarlos, porque con estos haces algunos rituales e incluso dicen que con estos polvos llegan a matar a sus víctimas. Ok. Esto ya es bastante bizarro, como que hasta se me revuelve el estómago el pensar Solo pensarlo. que tengas que hacer este tipo de cosas. Aunque también hay que decir que hay otras creencias de otras culturas donde también se habla que para obtener poderes tienes que hacer este tipo de rituales, Sí. matando gente. Yo de cierta manera creo que al paso de los años y transcurriendo la historia, yo creo que este tipo de creencias o de relatos son más de la gente que quiere hacer creer que este tipo de personas que tienen conocimiento son malas y que hacen daño. Claro. Yo no creo tanto en la historia de que así sea un ritual. Creo que la gente lo empieza a inventar para que le tengas miedo Ujú. a este tipo de personas, porque se sabe que en los 1800 se realizaron cientos de sacrificios de supuestos brujos que según eran skinwalker. Clásico. Entonces, como igual como con las brujas, como los Sí. nahuales en diferentes partes de México, por ejemplo. Entonces, creo que de cierta manera como que esto es, para mí, es como de cierta manera inventado y no realmente lo que sucedería o lo que podría ser, tendrías que ¿no? hacer, ¿no? Ujú. Bueno, pero esa es mi idea. Ahora, ¿cómo se identifica según un skinwalker? Dicen que la única manera de identificar a uno de estos brujos es mediante sus ojos, pues en la noche se ven de color rojo. Se dice que si Ok. alguien descubre a un skinwalker, esta persona está destinada a morir, pues si el skinwalker es descubierto, morirá si no es capaz de asesinar a quien lo descubrió. Ok. Aquí vuelvo al mismo punto que dije anteriormente de como de crear este miedo. Ujú. Es como si tú te encuentras a alguien de ojos rojos, tienes que asesinarlo, porque si no, él te va a Te matar. va a matar. Ajá. Entonces creo que es más Matar o como morir, ¿no? como ese miedo, o sea, para acabar con a lo mejor con gente que tenía ciertos conocimientos. Ujú. Y es que también si se supone que tendrías que pelear con Skinwalker, pues ellos al tener una habilidad mayor a la de un humano Sí. promedio, pues es sencillo que Tendría la tendría que ventaja, salir ¿no? victorioso, ¿no? También debo decir que se me hace muy ambiguo lo de los ojos rojos, porque leyendo e investigando, los Navajo, como en muchas otras culturas y como creo que en la mayoría de la población, Ajá. creen que la noche pertenece a los animales, ya que un Ok. humano es muy vulnerable en la oscuridad. O sea, y eso lo sabemos. Sí. Nosotros si estamos en la oscuridad y no tenemos una lámpara, es muy fácil que nos tropecemos, que nos rompamos Que una algo nos pata, pase. que nos caemos al precipicio. O sea, es difícil. Para nosotros es imposible prácticamente Sí. estar en la oscuridad. Por eso ellos creen que la oscuridad es para los Los animales. animales. Entonces puedo creer que la manera de impedir que, por ejemplo, la gente saliera en la noche era como decir esto: si tú ves ojos rojos,
es un skinwalker. Pero también esto de los ojos rojos lo hemos visto incluso hasta en fotos, que los gatos, perros, con el reflejo del flash, se ven a veces con este tipo de matices sus ojos. O Entonces, incluso el hecho de que a lo mejor ciertas personas de la población tenga esa característica y simplemente por el desconocimiento, ¿no? Tienen los ojos de color rojo o a lo mejor destellos o a lo mejor por la luz, no sé. Y simplemente por, como dices, ¿no? El hecho de tachar a una persona y se hace un mito y ya de ahí pues valió. y es que imagínate, o sea, como lo dije, el reflejo de ciertas luces, incluso algunas otras cosas, por alguna otra razón, se llegan a ver este tipo de Ajá. matices en los ojos, ¿no? De ojos rojos. Entonces, el crear este mito o el crear el que si tú tienes ojos rojos en la noche, eres un skinwalker, imagínate, te matan, o sea, Sí. te terminan matando por una creencia que para mí no tiene sustento como tal, Exacto. pero yo lo digo desde fuera porque tampoco lo vivo y tampoco soy parte de esta población, entonces a lo mejor así lo veo yo, pero muy posiblemente ellos sí han experimentado historias macabras Tal que los vez. hacen pensar que este tipo de brujos sí existen. Sí. Ahora también, ¿qué sentido tendría convertirte en un skinwalker? Al igual que cuando hablamos de los nahuales, yo me Ujú. preguntaba, ¿cuál es el sentido, cuál es el punto de convertirte en un nahual o en este caso en un skinwalker? Según las creencias y según lo que la gente dice, es solamente para obtener poder. Pero Ok. no me hace tanto sentido. Pero esto yo te digo, yo lo hablo por fuera y lo hablo como Sí, claro, Ava, ¿no? claro. Yo a lo mejor lo vería sin sentido, pero muy posible para la gente de ahí tener este tipo de poderes, a lo mejor sí era algo muy importante. Sí, Se claro. sabe también que en algún momento de la historia los Skinwalker eran contratados para robar las pertenencias de sus enemigos o incluso deshacerse de algunos enemigos, o sea, se convirtieron como Ok. un arma, ¿no? Yo te contrataba, Sí. yo sabía que tú eres un Skinwalker, voy contigo, o sea, como hoy digamos los trabajos que existen de amarres, de este tipo de cosas, Ajá. tú vas con un brujo, le haces un trabajo a alguien, lo mismo, pero bueno, con la diferencia en que a lo mejor en este caso sí terminas con la vida de alguien. Sí, claro. Y ahora, ¿por qué se llamó a este rancho de los Sherman el rancho Skinwalker? Pues porque esta propiedad está ubicada en donde los navajos se colocaron en los años de los 1700 y justo a un par de kilómetros está el paso Skinwalker, donde según las leyendas eran donde estos brujos se concentraban. Por eso se le llama el rancho Skinwalker. Ok. Viniéndonos ya más contemporáneos, en 1983, una familia manejaba por una carretera cercana al rancho y cuentan que una criatura negra, peluda, de ojos amarillos y enorme, saltó delante del vehículo y salió corriendo del lugar. Hay otras historias de ranchos cercanos que cuentan que durante la noche han visto criaturas parecidas a un lobo que ronda por sus propiedades, pero por alguna razón no pasa de las cercas, como si algo los estuviera deteniendo. Ok. O sea, Aquí ya hace sentido lo de las rejas, ¿no? Que habían tantas. las cercas, exactamente, Sí. ¿no? A lo mejor posiblemente por eso pusieron las cercas. O sea, como por si pasaba una, que estuviera la otra. Sí. Ahora, también, no sé, se me viene un poco a la mente lo de los vampiros, ¿no? La creencia de los vampiros. Incluso hay una película en donde, creo que se llama Déjame entrar, si no me equivoco, Ajá. en donde los vampiros no pueden entrar o acceder, digamos, a tu habitación, a tu casa, si tú no le das permiso. Sí. Entonces, como que estos también se detienen, no pasan de la cerca, a lo mejor es porque no tienen el permiso para acceder o simplemente porque a lo mejor ellos pues no tienen el conocimiento de que una cerca no es suficiente como Sí. para detenerlos, ¿no? A lo mejor sí solamente son un animal, que no tienen como ese raciocinio de saber que una cerca no es suficiente como suficiente, sí. para detenerlos. Si ellos quisieran, ¿no? Exactamente. Sí. Hay otras personas que cuentan que mientras van manejando por las carreteras cercanas han visto personas que se visten con pieles de animales y corren en 4 patas muy velozmente. Entonces, esto hace crecer o da inicio al mito y a la leyenda de los Skinwalker. Y mucha gente en Estados Unidos, de hecho, si tú lo buscas, en Utah, de hecho, la creencia es muy arraigada. O sea, realmente sí creen que existen estos Skinwalker. Y no lo dudo, porque por ejemplo acá nosotros en México también tenemos la creencia de que los nahuales de Sí. verdad existen. De verdad existe gente que es capaz de convertirse en animales. Ahora, el lobo que Terry Sherman
vio y le disparó y le quitó un pedazo de carne, ¿era un lobo supuestamente extinto o era un skinwalker? Me hace más sentido la segunda, ¿no? Ahora, bueno, Sí, sí. más sentido con los antecedentes bueno, que ya medio mencionaste y todavía lo que falta, ¿no? De información, porque o sea, todavía es, digamos, el inicio. Es que ahí te va. Por ejemplo, ahorita va esto. Y hasta este punto podríamos decir, es un skinwalker, ¿no? Porque, o un lobo, a lo mejor Ajá. un lobo que se ha adaptado durante miles de años Ha evolucionado, y demás, ¿no? y hoy es más grande de lo normal y a lo mejor está en peligro de extinción, etcétera, y por eso es que casi nadie lo ve o no lo ha visto. O sea, puedo creer ese tipo de opciones, pero Sí. conforme va pasando ahorita y lo que vamos a contar se pone todavía más turbio y no se sabe realmente qué es lo que sucede en este rancho. ¿Por qué? Vamos a regresar al año 94 con los Sherman. Unos días después del encuentro con el lobo gigante, Gwen, la madre, dijo que vio a esta bestia merodeando la propiedad por la noche y que medía lo mismo que su camioneta. O sea, ellos siguieron insistiendo en que era un animal, un lobo que era más grande de lo común. Cuando la familia informó a las autoridades sobre este animal extraño, les dijeron que los lobos se habían extinguido hace unos 70 años, o sea, no los lobos gigantes, o sea, lobo, cualquier tipo de lobo, Ajá. no existía en esa zona desde hace 70 años. Entonces, esto descartaría que realmente se tratara de un lobo. Más bien hace pensar que entonces se trata de un skinwalker, pero no se queda ahí. Porque las historias sobre lobos gigantes no son las únicas que hay en torno a una bestia gigante y extraña. Pues en el libro de, como lo dije anteriormente, Hunt for Skinwalker, se describen encuentros con un críptido muy conocido en todo Norteamérica, el Sasquatch, o Pie Grande. Está documentado en el libro que en el año del 88, un padre y su hijo caminaban por la zona, cuando en la lejanía vieron una figura humanoide de una estatura anormal, por lo cual decidieron acercarse y se dieron cuenta de que el humanoide tenía pelaje blanco, ojos azules y piel rosada. Se acercaron tanto que la bestia se dio cuenta de su presencia y escapó del lugar, pero ellos se dieron cuenta de que este humanoide iba cojeando. Y cuando revisaron las huellas, confirmaron que lo que fuera, lo que estaba ahí, esa cosa tenía una pata lastimada. En el 95, ya cuando los Sherman estaban ya en la propiedad, otro padre e hijo estaban muy cerca del rancho, estaban en un lago de hecho, y vieron que del otro lado de este lago había dos humanoides que parecían estar jugando como peleando, uno de color café y otro de color blanco. Después de unos minutos, ellos lo describen así, casi 20 minutos, estas figuras se fueron del lugar y vieron que el humanoide de color blanco estaba cojeando. Y en el 96, solo un año después, dos hombres estaban recolectando leña y de pronto fueron interrumpidos por una bestia blanca y de ojos azules. Los hombres salieron corriendo y la bestia se introdujo en el bosque, como que los dos hombres se asustaron, pero también la bestia se asustó y salieron corriendo. Pero lo relevante es que el animal iba cojeando. Se dice que las huellas de este humanoide, o de estas huellas, se hizo un yeso en donde se veía que a la bestia o al animal que fuese le hacía falta el pulgar del pie derecho. Aunque esto solo pueden ser historias ficticias, inventadas, como las que cuentan en muchos lugares del mundo, es extraño que haya tanta coincidencia en la cojera, ¿no? Del pie. Aunque también puedo entender que posiblemente las historias de un Sasquatch se empieza a distribuir en todo el condado, en todo el pueblo, en los pueblos cercanos, y pues cuentan las historias, ¿no? Cuentan lo que vieron, cuentan que era una bestia blanca, que cojeaba. Entonces a lo mejor puedo creer que también estas historias se van pasando de boca en boca y a lo mejor, pues por eso es que hay tanta similitud, ¿no? En las historias. Ahora, al inicio del episodio yo les dije que este caso estaba rodeado de críptidos, como lo han escuchado, de ovnis, como lo van a escuchar más adelante, y de fantasmas, específicamente poltergeist. Y estos fenómenos comenzaron casi de inmediato desde que se mudaron al rancho. O sea, no nos basta Sasquatch, Skinwalker, lobos gigantes, vamos con poltergeist, con fantasmas. Es una lista que nadie quisiera, de verdad, ¿eh? Según Gwen, dijo que sucedían cosas muy extrañas en este rancho, pero específicamente en la cocina principal. Según muchos de los utensilios de la cocina que utilizaban desaparecían o cambiaban simplemente de lugar. Una de las situaciones más extrañas sucedió una mañana cuando Gwen regresó de hacer las compras de la semana. Según ella, sacó las compras de las bolsas, las colocó en la mesa y las metió a la alacena.
Pero unos minutos después, cuando regresó a la cocina, se dio cuenta de que las compras nuevamente estaban en la mesa. Cuando Gwen le contó a Terry, él le dijo que seguramente ella se había confundido y que nunca las había metido en la alacena, o que simplemente los niños lo habían hecho sin avisarle. Aunque Gwen estaba completamente convencida de que ella sí había guardado las cosas en el lugar y que era casi imposible que los niños lo hubieran hecho porque no alcanzaban estas gavetas. Aunque sí hay una posibilidad, o sea, no deja de haber posibilidad. Pero esto nos daría la respuesta del porqué de los pasadores de las puertas de las cocinas. Sí, de hecho. Entonces, esto Ahora ya tiene sentido. Ahora ya tiene sentido el por qué había pasadores en todos los muebles de la cocina. Terry, aunque no creía esto, también tuvo encuentros paranormales, pues una tarde, mientras estaba haciendo unas cosas en el campo, dejó su excavadora de hoyos, que es como una pinza, como 2 palas unidas como en tijera, Ujú. con las que haces hoyos en la tierra. Y Ujú. es importante decir que este tipo de herramienta no es como si fuera, no sé, una llave, ¿no? O un desarmador, o sea, es como si fueran 2 palas. Dice que él fue al tractor a revisar unas cosas y cuando volvió y quiso tomar la excavadora, esta herramienta ya no estaba. Terry volvió a la casa Ok. para saber quién le había escondido la excavadora, pues la necesitaba, ¿no? Para seguir trabajando. Ujú. Pero los niños y Gwen dijeron que ellos no habían salido esa mañana. Extrañamente, Ok. la excavadora la encontraron días después en un árbol de casi 10 metros. Y así como esta, varias herramientas de Terry se perdían y las encontraban en otro lugar, como si alguien estuviera jugando con ellos. Al igual que en la alacena, parecía que solamente como que les movían las cosas del lugar, como si lo que fuese que estuviera ahí estuviera jugando realmente con ellos y no les quisiera hacer otra cosa. Una mañana, Terry tuvo que salir del rancho, pero les encargó a sus hijos y a unos amigos de ellos que movieran unos postes metálicos que habían ahí en el lugar. Cuando Terry volvió por la tarde, entró a la casa y regañó a sus hijos, pues les dijo que no habían cumplido con el trabajo que les habían cargado. Pero los niños estaban completamente sorprendidos, pues ellos habían pasado casi 4 horas moviendo estos postes, y al salir al revisar, los postes estaban en el mismo lugar donde los movieron, como si alguien los hubiera regresado al mismo lugar. También cabe la posibilidad de que los niños, al verse sorprendidos, o sea, de que no habían hecho el trabajo, pues pudieran haber mentido y decir, no, sí los movimos, ¿no? Pero ya son muchas cosas que están pasando, parece que no son mentiras, que Sí. alguien más lo está haciendo. Sí, o sea, dijeras, es una... Ok, lo creo. Pero ya son tantas cosas que no es normal ya. Sí, y esto ya tenía cansado obviamente a los Sherman, pues pensaban que había alguien, algún visitante o gente que los quería asustar por alguna extraña razón. Aunque lo más extraño, como le dije anteriormente, parecía que estaban jugando con ellos y no les robaron nada, o sea, no se perdió absolutamente nada. Entonces, como lo dije, pues es algo extraño porque pareciera entonces que si fuera un fantasma, sería como un fantasma de los que hemos hablado en algún momento, que son entes que solamente como que se quieren divertir, Llaman la atención como que quieren solamente. llamar la Ajá. atención solamente, no quieren Dañar hacerte daño, no ni- quieren ni hacer otra otra cosa, cosa. simplemente Sí. es como que quieren que sepas que está ahí y Se que... dan a notar y simplemente es eso. ¿no? Exactamente. Aunque pues esto para mí ya, digo, si yo viviera ahí, pues ya me empezaría a dar como miedo, Temor. pensar que es otra cosa y que no simplemente se trata de bromas. Yo pensaría, más que solo un fantasma, pensaría que tal vez alguien está entrando a la propiedad y está las haciendo este cosas, tipo ¿no? de cosas. Entonces a mí como que me daría temor el pensar que alguien vivo estuviera ahí como respirándonos en la nuca. Pero no fue solo esto, los poltergeists, lo que sucedían en este rancho o dentro de la casa, porque ahora vamos a platicar sobre objetos extraños que se pudieron observar en el cielo en el rancho. Y esto es algo de lo más interesante para mí en este caso. Un fin de semana, los Sherman recibieron la visita de uno de sus sobrinos. Según los padres de este niño, él era demasiado miedoso, con la oscuridad, con muchas cosas, y la idea o por qué lo llevaban al rancho era para que lo convirtieran en hombre. O sea, entiendo, son los 90s, Sí. ¿no? Que te tienes que convertir en machito, no tienes que ser miedoso, etcétera, ¿no?
Cosas que ahora ya no se escuchan ni son Sí siguen aceptables. pasando, pero ya no son tan comunes Sí. como digamos, hace 30 años, ¿no? Sí, que era tan normal. Pues era común, era Sí. muy normal. Entonces, por esto Terry le dijo a su hijo y a su sobrino, ya casi cuando estaba oscureciendo, que lo acompañaran a revisar los animales y que todo estuviera en perfecto estado. Cuando terminaron, obviamente ya estaba completamente a oscuras, iban de regreso a la casa, solo iban con un par de linternas y a unos 500 metros vieron unas luces rojas. Terry estaba furioso, pues pensó que era una camioneta de cazadores que se habían metido a la propiedad. Sí, Pues digo, claro. creo que es lo más lógico, ¿no? ¿Qué piensas? Ajá. Terry y los niños, bueno, Terry le dijo a los niños que apagaran las linternas y comenzaron a caminar poco a poco hacia las luces. Pero cuando estaban ya a unos metros, las luces comenzaron a moverse. Terry pensó, o lo primero que le pasó por la cabeza, es que las personas que estaban en la camioneta tenían lentes infrarrojos, pues era imposible que los hubieran visto en la oscuridad. Y en ese momento les dio la orden a los niños de que corrieran detrás de las luces. Mientras iban corriendo, Terry se percató de que las luces no se movían como si fueran de una camioneta, es más, ni siquiera se escuchaba el ruido del motor. Las luces parecían flotar y moverse a una velocidad constante. Regularmente, si son luces de una camioneta en un terreno tan inestable de tierra, de este tipo de cosas, Ujú. que no está pavimentado, es obvio que las luces como que se verían como si estuvieran vibrando de arriba hacia Ajá. abajo, cayendo, subiendo, etcétera, porque Por los saltos. que da. exactamente, por los hoyos, Sí. por la tierra. Pero Terry dijo que no, que se veían como si fueran flotando literal sin moverse y a una velocidad constante, que era, eso también era casi imposible por el terreno, o sea, Sí. tendrían que irse deteniendo, acelerando, no era tan sencillo como que tuvieran la velocidad tan constante. Después de que lo siguieron unos metros, Terry sabía que atrás de ellos había una cerca y unos árboles que eran imposibles de que una camioneta pasara por encima. Entonces en ese momento dijo Terry, ya, aquí los atrapamos. Pero justo al llegar a la cerca, las luces se elevaron a unos 10 metros sobre ellos. Ok. Y en esa posición pudieron observar que las luces pertenecían a un objeto que, en palabras de Terry, dijo parecía ser un refrigerador. El objeto se movió lentamente y se perdió en la lejanía. El sobrino de Terry estaba aterrado y llorando, así que la tarea de convertirlo en nombre, entre comillas, no salió como lo esperaban o salió peor de lo que esperaban. Incluso Terry dijo que él sintió mucho temor al ver este objeto levantarse en el cielo. Y me parece A curioso la lo mayoría que... de personas, yo creo. ¿no? Me parece curioso lo que dice, que parecía un refrigerador, pero puedo entender que a lo mejor es la única forma de que puedes describir a un objeto que no identificas, a un objeto que jamás en tu vida has visto, algo que no es terrestre, algo que no has visto aquí en la Tierra. Entonces a lo mejor lo único que haces es como encontrar una similitud a algo que conoces y por eso dijo que era un refrigerador, como lo comentábamos en programas anteriores cuando hablan de él en la Biblia, por ejemplo, que hacen referencias a lo que pensamos que pueden ser ovnis y que hacen referencias a carros con fuego, Sí. cosas así, que eran lo único que conocían y que tenían Con lo que que darle una podían descripción describir. Ajá. con lo que conocían. Es lo mismo que creo que le pasó a Terry. No supo cómo describir un objeto que se levantó en el cielo y solamente dijo que era un refrigerador. Sí, lo primero que le encontró similitud, ¿no? Sí, exactamente. Sí, y a lo mejor como fue tan rápido y repentino y con el miedo, pues no le encuentras como las características tan específicas, sino simplemente lo primero que se te viene a la mente y lo que se te queda grabado Ujú. de Sí, sí, del sí. impacto. En el libro que les dije se describen avistamientos de ovnis en esta área desde los años 50. Pues se dice que muchos de los pobladores de la zona tuvieron encuentros con objetos circulares, voladores y desaparición de ganado. Otros describían a las naves como un cigarro volador, las cuales desaparecían repentinamente. E incluso hay otro libro que habla solo de avistamientos en el área o de en Utah, que también es bastante interesante. Ese no lo leí por completo porque no se enfoca solamente en el rancho Skinwalker, sino se Ok. enfoca en varias zonas de Utah. Pero este es interesante, lo vamos a dejar en las descripciones por si lo quieren leer, para que sepan de qué estamos hablando. Y es interesante lo que dicen de un cigarro volador porque muchas historias de los años 50, 60 de encuentros con ovnis, no solo en Estados Unidos sino en otros lugares del mundo, hablan de objetos que parecen cigarrillos. Entonces, yo digo, bueno, podría pensar que a lo mejor la tecnología ovni o alien en ese momento era de ese tipo y a lo mejor hoy ya no es así, ¿no? Y Sí, por eso ya claro. no vemos a lo mejor objetos de esa
de esa forma. O incluso, a lo mejor son distintas clases, ¿no? O Sí, sea, también. eh, Incluso puede ser que a lo mejor, como lo dices, si son varias clases, a lo mejor en esos años era la raza que nos llegó, visitaba, ajá. ¿no? Y que nos estaba a lo mejor de cierta manera observando, y a lo mejor hoy ya no lo hacen. Son posibilidades Sí, que no las claro. podemos descartar. Hipotéticamente estamos Exactamente. hablando, ¿no? Ahora, unas semanas después del encuentro con las luces rojas, mientras Gwen y Terry paseaban por la propiedad, escucharon un sonido metálico, pero en la oscuridad solo percibieron una luz blanca en la lejanía. Ok. La primera idea fue que era alguien que se había metido a la propiedad, otra vez lo mismo, o sea, digamos Sí, que como lo lógico o la razón te dice, es alguien que se metió. Pero cuando se acercaron, vieron que era un objeto que se movía cada que los Sherman se acercaban. Ok. Terry le dijo a Gwen que era el mismo objeto que habían visto con el sobrino y con el hijo, y de pronto escucharon el ruido metálico, pero lo escucharon detrás de ellos. Obviamente sintieron Ok. miedo, voltearon, pero vieron que no había nada, y cuando volvieron la vista al objeto, este ya no estaba, desapareció instantáneamente. Los encuentros Ok. con estos objetos extraños se volvieron muy muy comunes, pues en otra ocasión, por la noche, Terry vio un objeto que tenía el tamaño de un jet, así lo dijo, como un avión, un jet, y que el objeto estaba muy cercano al suelo y que pasaba con unas luces de colores por la tierra, como si estuviera buscando algo, como si estuviera escaneando algo. Terry se acercó, pero cuando dio un paso hizo ruido con la tierra y el objeto parece que se dio cuenta, y en ese momento se elevó y desapareció en la oscuridad. Unas semanas después de esto, mientras seguían sucediendo cosas extrañas, Terry estaba de viaje, y en eso Gwen había ido por unas compras y ya iba de regreso en la camioneta hacia su casa, hacia el rancho. Y Ajá. por el retrovisor vio un objeto triangular de color negro que parecía que la estaba siguiendo. Ella aceleró y el objeto aceleró al mismo tiempo. En ese momento, pues obviamente Gwen dijo, seguro me está siguiendo. Gwen manejó lo más rápido que pudo, pero no pudo perder a la nave. Cuando llegó a la casa, se metió a la cochera y la nave siguió su camino en la carretera, como si realmente no la hubiera estado siguiendo, simplemente como que estaba en la misma ruta y se siguió de largo. Pero esa misma noche, Gwen se asomó a una de sus ventanas después de haber cenado y que estaba lavando los trastes, y vio un objeto que, en palabras de Gwen, lo describió como una casa móvil que estaba postrada en la pastura de su rancho a unos 25 metros de la casa. Gwen sintió mucho miedo y se preguntó que cómo era posible que algo hubiera entrado a su propiedad sin que él se hubiera percatado, sin que se hubiera dado cuenta del ruido, Sí, y claro. estando tan cerca, y más que ella lo describió como una casa rodante, una casa móvil. Gwen miró la casa móvil y dijo que este objeto tenía una ventana enorme en el frente y dentro se podía ver un escritorio gigante. De pronto, una puerta de esta casa se iluminó y pudo ver una figura humanoide de al menos 2 metros. Según esta, Gwen dijo que tenía un uniforme y algo que parecía ser un gorro. Esta figura parecía que estaba viendo fijamente a Gwen, por lo cual la mujer le dio tanto miedo, cerró las cortinas, cerró todas las puertas con llave y le llamó a Terry, quien al enterarse obviamente tomó la carretera para volver al rancho. Terry tardó toda la noche y cuando llegó por la mañana, Gwen estaba completamente aterrada, encerrada en la casa, y Terry fue a revisar la zona donde supuestamente se había estacionado este objeto, esta casa móvil, pero no había ninguna marca. Lo único que había, o lo único que pudo encontrar, fue una huella que parecía ser de una bota muy grande de casi 50 centímetros. Y aquí también debo de mencionar como la descripción que da Gwen, una casa móvil, y que había un ventanal muy grande y que había un escritorio. Esto, así cuando yo lo leí, me hace pensar o en mi cabeza como que hago este dibujo mental Ujú. de una nave, pero o sea, de una nave extraterrestre que a lo mejor el parabrisas, digamos, y ella veía hacia adentro y decía que era un escritorio, pero a lo mejor era como el centro de mando, o sea, donde estaban los controles Sí, claro. de la nave. Y ella lo describe así porque también, como lo digo, es la única forma que ella tiene de lo que conoce Ujú. para poder describir algo que jamás en la vida había visto. Otro encuentro extraño con ovnis fue en el año de 1996, y hay que tomar en cuenta que ya pasaron 2 años desde que se mudaron, cuando Gwen y Terry caminaban por la noche revisando su ganado y notaron una luz azul entre los árboles que se acercó a uno de sus caballos y comenzó a darle vueltas. De pronto, el objeto se acercó a unos 5 metros de los Sherman y vieron
que el objeto era de casi 3 veces del tamaño de una pelota de béisbol y que sus paredes eran de cristal. Al ser de cristal se podía ver hacia adentro y dijeron que parecía que había lava de color azul que parecía estar hirviendo. El objeto producía un sonido como de estática y extrañamente Terry estaba completamente aterrado e inmóvil. Gwen alumbró con su linterna y el objeto salió volando contra los árboles y desapareció. Los Sherman también tuvieron encuentros con un objeto metálico ovalado, pero según ellos, este objeto no les provocaba ningún temor. Y es extraño que unos objetos los hacían sentir mucho miedo y otros no. Aunque podría pensar, o sea, y nos pasa a los seres humanos, hay gente que de primer instante te hace sentir algo extraño, cierto temor, y hay otras personas que te dan una calidez y algo que no te hace dudar de ellos, ¿no? Entonces podría entender que a lo mejor es algo parecido. En una ocasión, una de las vaquillas del rancho salió corriendo hacia el bosque. Era invierno y había muchísima nieve, la nieve estaba muy alta. Terry obviamente fue a buscarla, pues es su animal, siguiendo las huellas que había dejado en la nieve, y las huellas de pronto se transformaron en un trote. Obviamente Terry conocía todo este tipo de animales, conocía todo este tipo de huellas, todo este tipo de cosas, y sabía que la vaquilla había comenzado a correr como si se hubiera asustado por algo. De pronto, las huellas desaparecieron por completo y la vaquilla jamás apareció. Meses después hubo una tormenta y los Sherman estaban juntando a todo su ganado para que no se les perdieran. Uno de los hijos estaba siguiendo un becerro y el animal era muy veloz, no lo podía alcanzar, y mientras corría detrás de él vio que una de sus vacas estaba atrapada en un canal que no se podía mover, pero el joven supuso que era más importante atrapar al becerro y volver después por la vaca. Cuando por fin alcanzó al becerro regresó por la vaca, pero vio que este animal estaba muerto, y había algo muy extraño, pues el área anal del animal había sido sustraído y más extraño aún, no había ningún rastro de sangre. Según el joven, dijo que no había tardado más de 15 minutos en volver por la vaca. O sea, ¿qué fue lo que mató al animal? Le deshizo esta área sin dejar rastros de sangre en un lapso de 10 minutos. Sí. Es prácticamente imposible con las herramientas humanas, con lo que conocemos el día de hoy, que no suceda hay forma. este tipo de cosas. Haría pensar que es algo extraterrestre. Y como si no fuera suficiente, les voy a platicar algo que leí y que me rompió absolutamente la cabeza cuando estaba leyendo todos estos fragmentos y estas historias. Terry obviamente estaba harto de pensar que alguien había entrado o que entraba a su propiedad y tenía miedo de perder a su ganado, de que le robaran cosas. Entonces por las tardes y noches se subía a unos árboles muy grandes para revisar con uno de sus lentes de su rifle y confirmar que todo estuviera bien, como si fuera un binocular. Después de varios días de hacer esto se dio cuenta de que habían unas estructuras de color naranja en el aire, de formas ovaladas e incluso algunas parecían ser solo nubes, pero cuando las veía de cerca tenían algo extraño. En otra ocasión, Terry pudo ver a través de una de estas estructuras y vio que del otro lado había un cielo azul aún cuando era de noche, como si del otro lado fuera de día o como si estuviera viendo hacia otra dimensión, como si fuera un portal dimensional. Aunque esto no fue lo más extraño y aterrador, pues en otra ocasión, mientras observaba en la noche una de estas estructuras, vio que este objeto que estaba viendo en esta ocasión era diferente a los anteriores, pues parecía tener varias capas, como cuando cortas una cebolla, y así lo describe en el libro tal cual, como cuando cortas una cebolla. Y después de un rato de observarla, Terry vio a un objeto triangular dentro de este objeto. El triángulo iba creciendo poco a poco, como si se fuera acercando. Y cuando el triángulo alcanzó el mismo tamaño de la estructura, el triángulo salió volando a una velocidad impresionante y desapareció en un segundo. Entonces esto hace como o confirma que era un portal dimensional. Se me hace extraño, pues nadie, aunque entrevistaron a mucha gente, nadie cercano al rancho contó sobre estos supuestos portales, pero Terry describió que en una ocasión cuando vio uno de estos túneles, como él los nombró después, se subió a su auto y trató de llegar hasta este objeto. Después de unos minutos manejando, llegó a este lugar y pudo ver que detrás de este túnel todo se observaba normal, como si no hubiera absolutamente nada. O sea, como si se camuflajeara. Solamente de frente podías ver, digamos, la entrada al túnel o al portal, al túnel como él le decía, o al portal, pero de atrás se veía completamente
normal. Ok. Y esto, como lo dije, me vuela la cabeza porque hemos visto videos, fotos de supuestas nubes que tienen formas extrañas Ajá. y que de cierta manera a lo mejor nosotros lo estamos viendo detrás, de la parte de atrás. Nosotros lo vemos a lo mejor con un objeto normal Ajá. y posiblemente del otro lado no sea una nube, sea otro tipo de cosa, un portal, una nave, no lo sé. Es macabro pensarlo, pero Pero tendría sentido. o sea, bueno, tiene de cierta manera sentido y me hace sentido más a mí, a Ava, porque yo lo dije en el programa de Portales Dimensionales, donde yo tengo una hipótesis o una creencia de que posiblemente los extraterrestres no viajan miles de años luz para visitarnos. Posiblemente ellos viajan por portales dimensionales. Entonces, tendría esto sentido. para mí tendría sentido, o sería como una, entre comillas, evidencia de lo que yo creo, de lo Sí, que claro. pienso. Entonces por eso yo digo que me voló la cabeza cuando lo leí, leíste. porque yo lo he mencionado en alguna ocasión y esto como que de cierta forma o manera Sí. me reafirma mi creencia de lo que yo he mencionado. Y también se me hace extraño del por qué no hay fotos, si está tan documentado en el libro y hay tantas declaraciones, como información, Una recopilación, documentos, ¿no? recopilaciones de Ajá. todo este tipo de cosas. ¿Por qué no hay? Y según Terry cuenta que sí intentó tomar fotos, pero que no se veía absolutamente nada, solo una luz. Y lo puedo entender porque cuando no tenemos una cámara de gama alta, e incluso con las de gama alta, o sea, del celular, por ejemplo, Ujú. si tú ves la luna, la podemos ver al natural, decimos, puta, está hermosa la luna, se ve preciosa. Le tomas una foto y solamente se ve un punto de color amarillo. Sí. O sea, entonces puedo creer que sí no había la tecnología para tomar fotos o tomar evidencia en imagen de lo que Terry y la familia Sherman platicaban. Sí, claro. Otra noche, las esferas azules volvieron, pero en esta ocasión Terry estaba con sus 3 perros, quienes al ver las esferas se abalanzaron sobre ellas, pero las esferas solo se movían y esquivaban a los perros. De pronto como que las esferas se cansaron como de jugar, entre comillas, y se introdujeron al bosque. Los Ok. perros salieron corriendo detrás de estas esferas y obviamente Terry también salió corriendo atrás de ellos, y unos metros después, en la completa oscuridad, escuchó cómo sus perros comenzaban a chillar como si algo los estuviera lastimando. Terry, pues con todo el dolor de su alma, con miedo, volvió corriendo a su casa y se encerró con su familia. La mañana siguiente volvió al bosque y mientras se acercaba al lugar donde había perdido a sus perros o donde los había escuchado por última vez, percibió el olor a piel quemada. Y No. desafortunadamente encontró 3 círculos de hierba seca y 3 manchas de grasa de color negro, obviamente pues eran de sus perros. Extrañamente, la hierba alrededor de estas manchas estaba completamente seca, pero ¿cómo era posible esto? Pues olía a quemado, era casi insoportable el olor. Algo había desintegrado o quemado a sus animales, pero ¿por qué no había rastros de fuego? Es incluso, se me viene a la mente cuando lo estaba leyendo también, se me vino a la mente el caso de el monstruo de Flatwoods, donde también los que estuvieron en contacto con esta persona decían que con este ser, tenían como rastro de fuego, de aceite en su ropa, Oh, y que ellos cierto. percibían el calor y percibían que algo había quemado, y cuando fueron nuevamente a revisar, se dieron cuenta que todo estaba completamente seco, pero no estaba quemado. Entonces me hace pensar que a lo mejor posiblemente sí sea pues cosa extraterrestre, algo extraterrestre que tiene tecnología diferente a la que nosotros conocemos y que nosotros pensamos que para desintegrar o deshacer algo solo es con fuego y posiblemente no sea así, Es que es sea como- otro tipo de herramienta. Es como incluso lo decíamos, ¿no? ¿Cómo describimos algo que no conocemos? Y lo decíamos hace rato, ¿no? De las personas, cómo describían este tipo de cosas, de lo que veían con cosas que ellos conocían, ¿no? Igual ahorita nosotros, a lo mejor, todo esto no lo podemos entender o no le podemos dar una explicación ni un nombre porque no lo conocemos tal vez en este momento, ¿no? Sí, Tal vez después se pueda conocer o tal vez no, pero en este momento no hay como tal un nombre que darle a esto que desconocemos.
Sí, y lo primero que piensas, como lo dije, a lo mejor cuando ves el rastro de algo que desapareció, lo primero o lo único que pensamos es que fue fuego, Sí, porque es lo que sabemos cuando, por ejemplo, cuando alguien muere, se lleva a un crematorio y después de horas de estar en fuego, pues obviamente se deshace, ¿no? Se desintegra. ujú, Pero no necesariamente, como lo decimos, sea algo humano o algo terrestre, posiblemente sea algo que no pertenece a este mundo y es por eso que hace este tipo de reacciones diferentes a las sí, que conocemos. Y pues después de 2 años de experiencias paranormales, los Sherman, después de lo de sus perros, decidieron vender el rancho, pero esto no terminó con los sucesos y experiencias en el rancho Skinwalker, pues la persona que lo compró fue Robert Bigelow, que si lo googlean en Wikipedia pueden encontrar quién es, y él se encargó de hacer cientos de investigaciones que arrojaron resultados bastante interesantes, pero esto lo dejaremos para un capítulo más adelante porque es bastante extenso y nos da para un programa completamente para estas investigaciones aparte. Sí, que sí, sí. se centraron específicamente en temas ovnis, en temas aliens, y hay cosas muy muy interesantes. En esta ocasión queríamos hablar de los Sherman como tal, de la familia que se mudó y le sucedieron muchas cosas paranormales, y podemos englobar todo paranormales, ovnis, aliens, críptidos, porque es algo fuera de lo Sí, normal. literalmente. Pero es extraño porque habíamos hablado de algunas otras historias o de algunos otros lugares donde sucedían algo alien, por ejemplo, Ajá. o en Amityville, ¿no? Por ejemplo, sucedían cosas poltergeist, Ajá. o no sé, en asesinos seriales, donde es un asesino serial en específico. Sí, claro. Pero este caso prácticamente engloba todo lo paranormal que conocemos y de lo que nos gusta hablar. Y es por eso que se me hizo bastante interesante hablar de este rancho, aunque yo lo quería hacer de un solo programa. La verdad es que haciendo la investigación me di cuenta de que nos da para 2 programas completos porque es muy muy extenso. Pasan demasiadas cosas en Utah, específicamente en el lugar donde está el rancho Skinwalker. Entonces más adelante sacaremos la segunda parte de este rancho Skinwalker, hablando específicamente de Robert Bigelow, que fue quien se encargó de hacer todas las investigaciones posteriores con gente experimentada, gente estudiada y gente que se dedica al tema UFO, al tema OVNI, que digamos son especialistas en eso, y hasta ellos quedaron impresionados con las cosas que suceden Se en este encontraron. lugar. Gracias por llegar hasta acá con nosotros, 1 hora de programa, se extendió un poquito, pero está bastante interesante este tema, y no me quiero despedir sin antes darle las gracias a todos los que nos escuchan, a los que se suscriben, a los que ya son nuestros queridos incógnitos y a los que nos escuchan por primera vez y están hasta acá. Por favor, les pedimos que se suscriban, que nos den un dedito arriba, porque de verdad que nos ayuda bastante, no solo en números, digamos, en estas plataformas, sino que personalmente creo que nos hace sentir bastante bien el darnos cuenta De hecho. de que gente pues le gusta el contenido, le gusta lo que hablamos. Y también los invito, como al inicio, que se suscriban y vayan a TikTok porque tenemos cosas bastante interesantes. Y Skoll, te doy la palabra para que hagas una despedida y cerremos este programa. Y sí, agradecer a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que llegó hasta acá. Y como dices, ¿no? Suscríbanse, de verdad nos hace sentir muy bien el hecho de ver que esta familia va creciendo cada vez un poquito más. Y pues la verdad es que también nos hace querer seguir subiendo contenido, seguir haciendo todo esto. Y pues nada más agradecerle a todos ustedes, compártanos con sus conocidos, familia, amigos, etcétera. Y pues muchas gracias a todos, nos estamos escuchando en la próxima. Perfecto, y bueno, yo soy Ava, espero que les haya gustado este tema. Yo creo que sí, porque como lo dijimos, engloba todo lo paranormal que Sí. nos gusta. Y esperen nuevos programas, nuevas cosas, porque se vienen cosas bastante chidas, bastante interesantes, chéveres. Y también no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que acaba de pasar nuestro segundo aniversario, que
no hemos hecho, digamos, no hicimos nada especial por el segundo aniversario, por tiempo, por cosas que estamos haciendo y cosas personales, pero sabemos que han sido 2 años en los que les hemos echado bastantes ganas para que este proyecto pues empiece a crecer, que se hagan las bases. Eso ha sido lo complicado, como tener las bases. Hoy sabemos Sí. que tenemos una base ya de gente que nos empieza a escuchar, de gente que nos escucha cada que subimos un programa. Y como se los dije en programas anteriores, cada semana estamos subiendo contenido. Cada viernes específicamente es un viernes de temas paranormales, temas que nos gustan. Y el siguiente viernes son historias y relatos paranormales de gente que nos hace llegar sus historias y que las adaptamos para que pues se les haga interesante y puedan escuchar este tipo de relatos. Y nuevamente se les invita a que si tienen relatos, si tienen historias que quieran compartir con la comunidad, no los hagan llegar al correo que dejamos en la descripción, o que nos busquen en nuestras diferentes redes sociales donde nos pueden escribir, mandarnos un mensajito. Y como lo dije, si tienen historias, pues ahí nos ponemos en contacto para que nos las manden y las puedan escuchar ustedes en voz de la incógnita de lo incierto. Se les agradece nuevamente por escucharnos, por suscribirse, por seguirnos. Gracias, queridos incógnitos, y yo me despido por esta ocasión, no sin antes decirles: abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.